área de Derecho Internacional de la Universidad del SINU, Extensión Bogotá, la doctora Margarita María Nieves. El especialista Ricardo Ruiz Díaz, psicólogo forense, director Fundación Rompecabezas Arma Corazones, coordinador de la Unidad de Delitos Sexuales del DAS, jefe del Grupo de Análisis de Delitos contra Menores de Edad y Tráfico de Seres Humanos de la Interpol Colombia. Como moderadora también estará la doctora Margarita. Este es el orden del día. Primero, instalación a cargo de la jefa de área de Derecho Internacional, doctora Margarita María Nieves. Segundo, presentación de la Fundación Rompecabezas Arma Corazones. Tercero, explicación de la dinámica de la actividad. Cuarto, presentación del conversatorio a cargo del doctor Ricardo Ruiz Díaz. Quinto, ciclo de preguntas. Sexto, conclusiones y reflexiones. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. El área de Derecho Internacional de la Universidad del SINU, en coordinación con la doctora Beatriz, el área de medios y comunicación y prensa de la universidad, se complace en el día de hoy iniciar y traer a nuestras instalaciones, a nuestros auditorios, al doctor Ricardo Ruiz Díaz. La expectativa de la actividad del día de hoy es porque con ella vamos a hacer el abrebocas de lo que van a ser un ciclo de conversaciones, actividades y mesas de trabajo que septiembre, octubre, noviembre y esperamos que todo el semestre del año entrante podamos contar con ellos, en los cuales vamos a trabajar los temas que en nuestro día a día desafortunadamente se han convertido en noticia y en titulares de prensa, como es la violencia contra los niños, violencia contra los adolescentes, el problema de drogadicción, el problema de bullying en las universidades, el estudio de perfiles criminales, que para todos ustedes también, no solo a nivel de información general, sino a nivel de información profesional, les va a generar mucho enriquecimiento académico. Entonces, espero que esta actividad sea de absoluto provecho para todos, que la presencia del doctor Ricardo, bienvenido, esta es su casa, sea pues para nosotros un gran aprendizaje, analizar qué hacer frente a una comunidad, frente a una cultura que está acostumbrada a la violencia como forma y medio de educación, que está acostumbrada a la violencia como medio para señalar, o creemos que una forma violenta o una forma agresiva de tratar al otro es una forma culturalmente aprobada. ¿Qué hacer frente a esta situación? Más que estremecernos o pasarle el periódico o decir pobrecitos, ¿qué hacemos contra esto? Lo más importante es tomar partido como profesionales en formación, como personas, como familia, para determinar acciones contundentes. Entonces, sin más preámbulos, voy a darle la palabra al doctor Ricardo. La temática y metodología del día de hoy, pues la temática la vamos a determinar como conversatorio a nivel de reflexión sobre la violencia entre niños o con niños y adolescentes. Entonces, pues como es conversatorio y como sé la gran calidad estudiantil que tenemos en el auditorio y obviamente el recibimiento a nuestros invitados que nos acompañan en el día de hoy, pues espero una activa participación de ustedes, esas preguntas que siempre ayudan a motivar y a incentivar las clases, que se vean reflejadas en el día de hoy con nuestro invitado también y podamos tener una jornada maravillosa. Entonces, sin más preámbulos, doctor Ricardo, muy buenos días y bienvenido a la universidad. Gracias, muy buenos días. Para mí es un gusto participar en este conversatorio, más que un conversatorio, es una charla de mis experiencias en el campo de la investigación criminal. Yo inicié muy joven en esto, y valga la pena decirlo, simplemente porque después de estudiar artes plásticas a los 14 años, cuando ingresé a la Universidad Nacional a estudiar artes plásticas,
terminé mi carrera y yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Mis tíos todos son abogados y obviamente lo que la familia siempre quiere es que uno siga el rumbo de sus familiares que han tenido éxito en sus carreras, entonces querían que yo fuera abogado, pero bueno, yo me salí un poquito de ese rumbo y estudié artes plásticas y lo hice como una forma, no para considerarme artista, sino a través del arte conocer la sensibilidad humana. Siempre me encantó toda la parte humanística, me fascinaba. Pero se presentó la oportunidad, cuando se hizo la creación del Cuerpo Técnico de Investigaciones, se hizo la pregunta en una reunión familiar y me dijeron, ¿ustedes saben a quién podemos recomendar para que ingrese a trabajar el Cuerpo Técnico de Investigaciones? En ese entonces era por recomendaciones, no había ni carrera, la carrera judicial ni nada, o sea, era más que todo por recomendaciones que uno entraba a trabajar. Y yo dije, no, yo quiero. Y mi tío me dice, pero si usted es un gomelito, usted cabellito largo, aretes, ¿usted qué va a trabajar en eso? Y yo, no, yo puedo, yo sé que yo puedo. Hicieron una apuesta, me dijeron, usted en menos de 4 meses está renunciando. Y dije, no. Y así fue, comencé a trabajar en investigación criminal, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, y junto con otro compañero entramos 50 personas. De esas 50 personas, a 48 los pasaron a trabajos administrativos y a 2 personas, que éramos los más jóvenes, nos llevaron a, en ese entonces, la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, conocida como la calle 40, no sé si ustedes reconocerán esa unidad que quedaba en la carrera 13 con calle 39, abajito de la Universidad Javeriana. Y nos tocó trabajar permanentemente, 24 horas prácticamente, nos tuvieron que armar cátedras y trabajar en esa unidad. El primer día que yo llegué a esa unidad, recuerdo tanto, llegué con mi compañero, no sabíamos manejo de armas, no sabíamos de investigación criminal, nada de eso. Y llegamos. Había una escalera y de esa escalera estaban bajando a 3 detenidos, a 3 adolescentes. 14, 15, 16 años. Y los bajaban a empujones, funcionarios del DAS. Y yo pregunté, comenzó porque yo siempre he sido muy inquieto, ¿por qué lo están bajando así? La primera reacción es, pero son niños, ¿por qué los tratan de esa forma? Y los funcionarios lo primero que me dijeron es, si usted se enterara de lo que hicieron, no estaría mostrando cierta favorabilidad hacia ellos. Yo, ¿por qué? ¿Qué hicieron? Torturaron y abusaron sexualmente de una niña de 12 años, toda una noche, y después la descuartizaron. Yo quedé aterrado, yo dije, ¿cómo un chico de 14, 15, 16 años tiene la capacidad de torturar, abusar y asesinar? Desde ese momento me comenzó a surgir esa inquietud y me quedó rondando la pregunta, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué? ¿Cuándo se hizo clic en su cerebro para comenzar a realizar este tipo de acciones? Esa es la pregunta básica que a todos los investigadores criminales nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Siempre el por qué, siempre, ¿por qué? Y de ese por qué, ¿por qué ese resultado? Eso es lo interesante de la investigación criminal. Y comenzar a analizar todo, los pequeños detalles. Pero yo seguí. Se presentaron muchos casos de hurto de vehículos, narcotráfico. Y soy uno de los que me precio decir que conocí secretos del país que aún no se desconocen, desde el surgimiento inclusive del proceso 8000. Y aún me fue interesando el saber, bueno, de por qué la gente llega a la corrupción, el por qué si tienen buenos sueldos necesitan más y más dinero y acaparar más y más poder. ¿Por qué? Y desde una simple denuncia por un hurto de vehículo fue que inició el proceso 8000. Eso no lo sabía nadie. Y eso es algo muy curioso.
Ahí inició el proceso 8000. En ese entonces estaba el doctor Gustavo de Grave. Y la directora de Fiscalía era la doctora Ana Montes, gran investigadora. Y ahí comenzó entonces a moverme esa necesidad de, más que irme hacia las víctimas, comenzar a analizar al victimario, que ese es un mundo apasionante, cruel pero apasionante. Y es donde estamos un poco tarde, y estamos realmente tarde en podernos sentar y comenzar a analizar la mente criminal. Y estamos tarde porque cuando nosotros empezamos a analizar la mente criminal y a realizar perfiles juiciosos, nosotros podemos elaborar acciones de prevención efectiva, conociendo la mente criminal. Pero nosotros siempre nos dedicamos, esa es la parte de la víctima, ¿no? Y claro que sí, hay que dedicarse a la víctima, porque es muy importante, que hay que atenderla. Y así, después de algunos meses de trabajo, pasé los 4 meses de prueba y recibí una condecoración como mejor investigador criminal. Ya sabía manejar armamento, ya hice mis estudios como criminalista en la Escuela del Cuerpo Técnico de Investigaciones y seguí inquietándome más todo el fenómeno criminal. Después, por algún caso que nosotros tuvimos, que me llevó a tener mucha notoriedad, fui contactado por el director del DAS en ese entonces y me fui a trabajar al DAS, porque pensaba que el DAS eran los duros en investigación, eran los fuertes en investigación, y es así, el DAS era maravilloso. ¿Que algunas cuantas manzanas lo dañaron? Sí, pero el DAS salvó miles de vidas a muchas personas, y desafortunadamente algunos se corrompieron y dañaron la imagen del DAS. Y comencé a trabajar en el DAS y fue muy interesante toda la capacidad de investigación y de inteligencia que ellos tenían. Y cosas de la vida me siguió persiguiendo los temas de abuso sexual. Entonces pasé también a ser el jefe de la unidad el coordinador de la unidad de delitos sexuales, muy joven, imagínense, tenía 20 años, muy joven, 20 años trabajando esos temas. Después me reclutaron en Interpol Colombia, comencé a trabajar con Interpol Colombia, y todos los temas que se manejaban básicamente eran temas de narcotráfico y terrorismo, ¿no? Era la época, 1996-97, esa era la época. Y nadie quería trabajar temas de niñez, primero porque los temas de niñez siempre han sido los mendigos. Cuando uno trabaja temas de niñez, usted ve la oficina de los que trabajamos en niñez, y era en ese entonces la máquina de escribir, Olivetti, y la oficina de los que trabajaban narcotráfico o terrorismo era la del computador, con todos los avances, obviamente porque en Estados Unidos patrocinaban todo este tipo de investigaciones y tenían todos los recursos técnicos habidos y por haber. Regálame un segundito. Gracias. Y surgió la necesidad de la Secretaría General de la Interpol, que queda en Lyon, Francia, de crear el grupo. Le dijo pues a todas las oficinas de Interpol a nivel mundial que tenían que crear un grupo de delitos contra menores y tráfico de seres humanos. Cuando llegó el jefe, nos reunió a todos y dice, bueno, necesitamos crear el grupo de delitos contra menores y tráfico de seres humanos. ¿Quién se apunta? Obvio, todo el mundo agachaba la cabeza, todo el mundo se iba a otro lado, porque lo que daba más reconocimiento eran las investigaciones de narcotráfico y terrorismo. Temas de niñez no daban reconocimiento. A mí se me dio por echar la mano, porque aún seguía con esa inquietud. La alcé y así fue que me convertí muy joven en el jefe de la unidad de delitos contra menores y tráfico de seres humanos de Interpol Colombia. Y comenzamos a desarrollar una serie de actividades que eran muy interesantes y después se las voy a ir comentando de acuerdo a los temas que vamos a ir tratando, como por ejemplo, yo trabajé
fui el primer investigador en Colombia que trabajó el tema de la pornografía con menores de edad. No existía para esa época. Para esa época, o sea, yo hice el tránsito entre la pornografía que se hacía con cámaras análogas, la Polaroid, si sabemos que estamos hablando de la cámara Polaroid, el Betamax, el VHS, que me imagino que algunos de ustedes acá no sabrán qué es, que eran los cassettes grandísimos, y la Polaroid era la cámara que tú tomas la foto y enseguida la foto y tocaba para que se revelara. Y existían los fotoestudios, y en los fotoestudios, para la ilustración de ustedes, había una vitrina, y en esa vitrina había un aparato grandísimo, una máquina grandísima, donde pasaba el rollo a revelarse, y uno se hacía como bobo a mirar las fotos que iban saliendo. Y resulta que en muchas de esas fotografías habían situaciones de pornografía con menores de edad, y situaciones de que la gente decía, uy, mire esto, y se reía, y listo, no pasaba nada. Y los fotoestudios revelaban eso, pero no había legislación para eso. Y la pornografía, desde que se inventó la cámara, la pornografía con menores ha existido, pero a nosotros la llegada del internet nos dio una bofetada grandísima, porque antes el pornógrafo tomaba esa fotografía o esos videos y los mandaba a Europa por mensajería, y se demoraba una semana, tal vez 2 semanas en llegar. Ahora no. Ahora el pornógrafo graba un video y en cuestión de segundos lo envía a su destinatario y ahí lo distribuye. Entonces nos dio una bofetada porque no teníamos protocolos para investigar estos temas. ¿Y qué nos tocó a nosotros? Juiciosos, sentarnos con mi equipo de investigadores y comenzar a elaborar esos protocolos. Pero siempre teníamos algo, y era que sí, habían países que llevaban más tiempo en la investigación de la pornografía, llevaban mucho más tiempo. Pero nosotros teníamos como base todos los estudios y protocolos que ellos aplicaban, pero teníamos claro que el perfil criminal del colombiano es totalmente diferente al de Estados Unidos y al de Europa. Que uno de los errores que nosotros cometemos es que prácticamente copiamos los perfiles que ellos elaboran y los traemos acá. Y ese es un error grandísimo, que nosotros, cada país tiene sus particularidades, su idiosincrasia. Y así fuimos elaborando este tipo de temas. También para esa época, y creo que los profesores me pueden recordar, se llevó al Código Penal la pornografía con menores de edad, una reforma al Código Penal, y también todo el tema de la prostitución con menores de edad, todo el tema de la explotación sexual comercial. Fue en 1996, 97 que se hizo una primera reforma a eso, ya después en el año 2000 se hizo otra reforma. Pero nosotros hicimos cosas tan interesantes, nosotros asesoramos a senadores y a representantes a la Cámara sobre estos temas, hicimos cosas tan interesantes como, por ejemplo, capturamos al primer proxeneta, inaugurando esa reforma del Código Penal, al primer proxeneta de niños aquí en Bogotá. Y ese primer proxeneta, cuando nosotros hicimos un trabajo de investigación y de inteligencia muy bueno que todavía se estudia, y ese tema nos llevó alrededor de 1 mes y medio, 2 meses investigarlo. Nosotros fue en la 14, calle 14, carrera 14 con calle 21, que eso es Santa Fe, ¿no? La zona dura de Santa Fe. Quedaba en toda una esquina sobre la Caracas, una casa abajo de la esquina sobre la Caracas, y nosotros arrendamos una habitación en el edificio pasando la Caracas diagonal a esta casa, y en ese edificio las habitaciones eran ocupadas por travestis y nos disfrazamos de travestis. Yo me disfracé de travesti para nosotros podernos camuflar en la zona, y ese trabajo más aún interesante, el poder asumir esos roles para poder llegar a nuestro objetivo. Y entonces, y era muy chistoso y causaba risa, inclusive cuando nosotros llegamos a la oficina vestidos de travesti con los tacones caminando,
para que no se nos doblara, pues era muy interesante porque hacía parte de la investigación. Y siempre tenemos que llegar hasta las últimas para obtener la información base que nos permita judicializar. Y lo hacíamos. Duramos 2 meses vestidos de travesti, 2 meses, trabajo bonito. Cuando subíamos a la habitación, obviamente ya nos quitábamos todo, pero de ahí teníamos cámaras, unas cámaras muy potentes, teníamos interceptación de líneas telefónicas, es bueno para eso. Y lo que más nos aterró fue que cada hora entraban alrededor de 10 a 15 pedófilos en esa casa. De 10 a 15 pedófilos. Cuando veíamos que entraban y salían estas personas casi siempre mayores de 35 años, de 35 hasta 80 años, nosotros solamente registramos eso. Pero yo le dije a mis compañeros, ¿por qué no comenzamos a averiguar más sobre los clientes? Centrémonos en esto. Y así vamos ampliando más nuestro espectro en la investigación. Cuando comenzamos, oh, sorpresa, habían papás pedófilos, habían abuelos pedófilos, habían médicos, pediatras, habían docentes, habían muchos extranjeros. Entonces quedamos sorprendidos y ahí eso nos dio más ánimo para seguir. Hey, esta investigación la tenemos que sacar adelante. Y luego yo dije, bueno, listo, tenemos ya, individualizamos al proxeneta, a sus contactos, a sus clientes, ahora dediquémonos a la víctima. Comenzamos a mirar a la víctima y comenzamos a ver niños de 5 años entrando a la casa, niños de 5 hasta 17 años de edad entrando a la casa. Obvio, ustedes se imaginan, y esto le mueve a uno todo. Cuando comenzamos, inicialmente empezamos a ver a adolescentes, 16, 17 años, después veíamos entrar un niño y dice, no, de pronto es un familiar, guardábamos la esperanza que fuera un familiar. Y oh sorpresa, comenzaron a entrar más y más niños, más y más niños. Esto nos dio mucha rabia y ya era un compromiso de todos. Este caso lo tenemos que sacar adelante. Que el fiscal no nos puede decir nada, ni nos puede solicitar más nada. Nosotros tenemos que pasar toda la información sustentada en videos, audios e inclusive estudios, que es lo que le falta mucho en la investigación judicial. Hacer un estudio, también consultar a psiquiatras, pasarle toda la información al fiscal para que él no tenga la oportunidad de decir falta esto, falta lo otro, o esperemos mientras ustedes buscan esto. No, esto había que hacerlo ya. Ya habían pasado 2 meses de recopilar todos esos datos y ahí comenzamos a tener un equipo también de psicólogos que les pedíamos que sustentaran a nivel psicológico la mentalidad del agresor, del pedófilo, del proxeneta y de las víctimas. Muy bonito trabajo, lo digo a nivel de investigación criminal. La investigación criminal es apasionante, pero necesitábamos más. O sea, parece mentira, a nosotros nos mordíamos la lengua y hacíamos fuerza cuando entraba un niño, pero necesitábamos más. Entonces me disfracé de pedófilo, asumí ya, vi las características, vi la forma de proceder, escuchábamos conversaciones, las palabras que usaban. Fue un proceso de estudio. De hecho, tan de estudio fue que lo ensayamos varias veces con un profesor de teatro. Cuando yo llegué a la casa, lo primero que se hace es tocar una puerta de metal. Tocaba la puerta y abría una ventanita en la puerta. Y se hacía la orden. Yo dije, buenas, vengo a comprar chaquetas de cuero. Me dijeron, sí, ¿y quién lo recomienda? Andrés. Hoy ya teníamos la escucha, ya teníamos micrófonos, teníamos interceptación de llamadas y entramos, nos dieron el paso. La escena más desgarradora en mi vida que me marcó, y me marcó bastante, fue cuando yo le dije, mira, yo soy un empresario y quiero hacer una fiesta con amigos y quiero llevar varios niños y varios adolescentes. Y parece traído de los cabellos, pero es que es así. Y por eso no es traído de los cabellos, que lo que pasó con Rafael Uribe Noguera
se hable también de fiestas y de orgías con niños y con niñas. Y no es traído de los cabellos cuando en un prestigioso hotel de Bogotá, donde muchos senadores y representantes a la Cámara de ese entonces tenían sus vínculos con Pablo Escobar y con Cartel de Cali, celebraban con orgías con niñas y adolescentes y se le permitía la entrada a ese hotel. La criminalidad de este país reposa sobre las víctimas que son los niños, niñas y adolescentes. Siempre, ustedes van a ver cualquier actividad criminal, cualquiera, y siempre se busca a los niños, niñas y adolescentes para satisfacer los deseos más bajos de los criminales. Siempre. Usted va a ver un delincuente, por ejemplo los sicarios en Medellín. Los sicarios en Medellín, después de cometer un atentado o de acabar con la vida de alguien, iban a celebrar buscando niñas o mujeres adolescentes. Pero hay otra parte que no se habla, que son los niños y los adolescentes. Dentro del mundo del sicariato, que también es interesante analizar esos perfiles criminales, existe bastante la homosexualidad. Bastante. Entonces por eso también siempre hablamos de las niñas y de las adolescentes y de las mujeres adolescentes, pero también hay niños y hombres adolescentes víctimas de abuso sexual. Sigo con mi relato para después pasar a otra actividad. Llegué y les comentaba que lo más impresionante que yo vi fue un cuarto de alrededor de con 25 niños jugando juegos de mesa, Atari, en ese entonces era Atari, jugando Atari, y esto era un mercado. El señor me dijo: doctor, escoja cuál de ellos quiere que yo les envíe. Y yo le dije: no, pues están bonitos todos los pollos. Me dice: sí, están muy bonitos, están bien escogidos, pero ahora yo, como usted me va a llevar a varios, yo le ofrezco uno gratis. Entonces escójalo y suban a la habitación. Era la prueba. Obvio, ellos tenían que verificar que la persona que estaba ahí solicitando ese servicio era un pedófilo, era un cliente. En ese entonces se me bajó todo, yo llevaba un micrófono, se me bajó todo y yo solamente escuchaba en el micrófono que me decían: cuando usted diga, paramos. Y la señal era: me está llamando mi esposa. Esa era la señal. Cuando yo decía eso, me escuchaban mis compañeros y se parqueaba una camioneta y se bajaba un supuesto conductor mío y me decía que me estaba necesitando mi esposa. Y así se cortaba todo. Pero yo dije: no, sigamos adelante, avancemos a ver hasta dónde llegamos. Y él me dijo: te voy a presentar al mejor de nuestros chicos. Un chico de 12 años, rubio, blanco, había desertado del colegio, obviamente disolución familiar, completamente, y se la pasaba ahí, en esa casa. Nos llevaron a la habitación, entramos, y ahí es cuando uno, como investigador, uno tiene que saber su postura. Si hago esto, puedo cometer un delito. Si hago esto otro, puedo inducir al delito. Si hago esto otro, puedo obtener información, pero puedo convertirme en un agresor. Entonces hay que valorar en cuestión de segundos. Pero a mí me revestía un poder aún más interesante, que era el agente de inteligencia. Y como agente de inteligencia yo podía obtener información. Y así fue. Lo primero que hizo el niño, y obviamente porque ellos están normatizados con la violencia sexual reiterada que ha venido sufriendo, el chico lo primero que hizo fue desnudarse. Y se acercó a mí para tocarme. Entonces yo me retiré. Yo le dije: mira, yo en este momento no tengo ganas, yo ya tuve sexo con alguien y no tengo ganas. Entonces lo único que te pido es que te vistas y hablemos. Y de hecho le di dinero y le dije: si dicen algo, di que tuvimos relaciones sexuales. ¿Listo? Y así fue, hice la seña, la clave y esto pasó. Al día siguiente, con toda la información que nosotros teníamos, el fiscal la valoró inmediatamente y tuvimos la orden de allanamiento. Cuando entramos habían 67 niños
entre los 5 y los 17 años de edad. Ahí, ese fue el primer caso que estrenó el Código Penal, esa reforma. Y así como este caso, hay muchos. Y después sobre la mesa de trabajo que vamos a tener, que va a ser muy interesante, sobre el análisis de perfiles criminales de agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes aquí en Colombia, donde va a participar amigos míos de la policía, de la fiscalía, y vamos a analizar todos estos perfiles. Vamos a ver cómo, por ejemplo, este proxeneta en específico, un tiempo después, pasó el tiempo, él obviamente quedó, tuvo medida de aseguramiento, estuvo en la cárcel, pagó su condena, y el año pasado yo dije, quiero hacerle un rastreo, porque yo ya no trabajo ni con el DAS ni con Interpol, estoy retirado para trabajar con mi fundación. Cuando yo hice eso, yo dije, hagamos un estudio, le dije a mi equipo de trabajo, hagamos un estudio sobre qué hay de la vida de estos proxenetas y de estos abusadores sexuales de niños que nosotros llevamos a la cárcel. Cogimos primero a este señor, yo dije porque pues 60 y pico de niños que nosotros cogimos, fue un trabajo muy interesante, entonces ya tenemos una base, vayamos hasta la casa de él y miremos. Fui con otro de nuestros investigadores, y cuando íbamos llegando a la esquina, a la casa de él, vimos que él salió, que le llevaron un domicilio, lo recogió, entró, y cuando cerró la puerta vimos un letrero que decía se cuidan niños. ¿Qué es otra de las falencias que nosotros tenemos a nivel de justicia? No le hacemos seguimientos a los pedófilos. Y como en otros países se hace el seguimiento. Y creemos que estamos tarde para poder implementar este tipo de medidas, hacerles seguimiento. Más del 90% de los pedófilos caen en reincidencia. No sé si ustedes conocen el caso de Alejandro Matamoros. Sucedió el año pasado. Fue el año pasado, creo que esto que me mueve la cabeza así, como el 2015, creo que 16 finales, exacto. Alejandro Matamoros, un periodista deportivo de aquí de la ciudad de Bogotá, fue capturado con material de pornografía infantil en su computador, en su celular, y fue denunciado por varias víctimas, estratos 4, 5, 6, niños entre los 12 y los 14 años de edad. Modalidad grooming. Grooming era crear perfiles falsos, también de niños o de niñas, dependiendo de la víctima a la que vaya a acceder, y comenzar a entablar conversación con su posible víctima, hablarle y convencerlo de que le envíe material en situaciones de desnudez, fotografías y videos. Una vez recopilado este material, él entraba a extorsionarlo, lo que en el argot popular llamamos sextorsión. Comenzaban a extorsionarlo. Si tú no tienes relaciones sexuales conmigo, yo publico tus imágenes en la página del colegio, en la fanpage de tu colegio, entre tus amigos, porque ya tengo todo, agregué a todos tus amigos y familiares. Entonces obviamente las víctimas accedían, los niños accedían. Y como los niños son muy vulnerables, si lo somos los adultos, más los niños. Y así fue. Se le dio captura a este señor, más de 125 víctimas. Más de 125 víctimas. Para nosotros es un depredador. Total, es un depredador sexual de niños. Y cuando esto ocurrió, de las falencias que nosotros tenemos como legislación, y después de ser un caso reconocido, donde inclusive, valga la pena hacer la anotación, la mayoría de los papás, de las víctimas eran personas muy influyentes, dejaron el caso quieto. Primero por evitar rumores, evitar chismes, prefirieron apartarse un poco, y eso no se debe hacer. Cuando un niño se identifica como víctima, hay que denunciar y hay que seguir, porque hace parte del proceso de recuperación de la víctima el saber de que sus padres están ayudándolo y apoyándolo para que se logre el castigo a esa persona que los agredió. Dime.
Viene la otra parte que es súper interesante de esto, y es analizar hasta qué punto somos responsables como padres de familia. Y eso lo vamos a tratar ahorita, de dónde parte todo el tema, inclusive desde la propia violencia intrafamiliar. Estamos generando posibles víctimas para multiplicidad de delitos contra ellos, contra los niños, niñas y adolescentes, multiplicidades, hasta situaciones como el consumo de drogas, el abuso sexual entre pares. Hay algo que nos preocupa a nosotros, que es el abuso sexual entre pares en establecimientos universitarios, el bullying. Todo eso se genera a partir de familia, de la familia, porque algo está fallando ahí, algo está fallando. Claro, cuando nosotros le damos a nuestros hijos un computador o una tablet o un celular con datos para que navegue, son, podría decirlo que 89% más a ser víctimas de cualquier tipo de delito si no tienen supervisión. Si no tienen supervisión. Yo he encontrado en mi tiempo de trabajo en esto, con la fundación, desde el 2013 hasta la época, solamente 2 casos en que los niños ven una situación irregular y le cuentan a los papás: papás, miren, me está pasando esto, esta persona me dijo tal cosa y me está diciendo que le mande fotografías. Solamente 2 casos. Eso quiere decir de que hay vínculos afectivos entre el hijo y el padre, y que hay comunicación entre el padre y los hijos. Y eso salva vidas, eso salva vidas, y eso ayuda a que no hayan víctimas. Pero resulta que la realidad es otra. La realidad otra es que descuidamos a nuestros hijos, y al descuidar a nuestros hijos, porque obviamente nosotros confiamos de que a ellos no les va a pasar nada, le pasa a mi vecino, pero a mí no me pasa nada, a mis hijos no. Claro, y eso siempre lo he dicho, ¿sabes? Que todo digamos que las redes sociales, el internet, es la ventana de ingreso del abuso sexual y la puerta de entrada del abusador. Así de cruel estamos. Yo no quiero hablar mal del internet, pero es que el internet nos complicó la vida, nos complicó la vida. Yo hubiese preferido mi época en que me enseñaba mecanografía y estaba con mi Olivetti escribiendo, a tener un computador, a tener que estar preocupado de mis redes sociales, a estar estresado por saber quién me escribe y qué me escribe. Ese es un mal que nosotros tenemos. Por eso es que ahorita muchos intelectuales, hay un movimiento que se está creando, y es el para abandonar el internet y volver a lo primario, el escribir con máquina, el escribir a mano. Eso es lo interesante. Pero bueno, ¿qué pasó con Alejandro Matamoros? ¿Tú sabes? ¿Tú que moviste la cabeza? ¿No? Ok, está libre. Vencimiento de términos. ¿A quién se le ocurre, a qué fiscal se le ocurre dejar vencer los términos? ¿A qué fiscal? Un caso reconocido con 120, más de 120 víctimas. O sea, 120 víctimas que se recogieron testimonios y material probatorio de videos y fotografías. Pero eran más de 100 víctimas. Los policías con los que hablé de este caso calcularon alrededor de 200 y pico de víctimas. Imagínense, 200 y pico de niños aquí en Bogotá. Yo soy de los que no se le deben llamar monstruos, porque me parece que no es el término. Yo prefiero llamarlos depredadores, porque si nosotros hablamos de monstruos y le decimos a los niños cuidado con los monstruos, los niños se van a imaginar otras cosas y van a ser también presa fácil, porque van a esperar un monstruo y no a un sujeto común y corriente, como usted, que pueden ser abusadores. Hay abusadores de todo tipo. El abusador, imagínense que los manuales que nosotros teníamos en 1995 decían que el abusador sexual estaba en los parques y alrededor de los colegios, con un gabán, con un sombrero y unas gafas. Ese era el tipo del abusador que nosotros nos vendían en esa época. Cuando se vino toda esta oleada de abusos, nos dio una cachetada y vimos que el abusador está al interior de nuestra familia, al lado de nosotros, o del círculo más cercano a nuestra familia, otros familiares, o un poquito más allá, quienes son nuestros vecinos, quienes se ganaron nuestra confianza, nuestros amigos de trabajo, que entonces dicen: quiero ir
vamos y compramos un traguito y nos lo tomamos en su casa y después emborracha al papá para poder después acceder a sus hijos. Es un mundo de situaciones, y entonces vemos que no solamente eran los pediatras ni los profesores, sino también habían ingenieros, habían abogados, habían sacerdotes. Todo el mundo es propenso a ser pedófilo. De hecho, atérrese. De cada 20 hombres, 5 son propensos a la pedofilia. 5 son propensos a la pedofilia. 3 ejercen la pederastía. La distinción entre pedofilia y pederastía: la pedofilia es, los términos que nosotros usamos, es amor a los niños, pero no pasa más de amarlos en secreto, de mirar videos, de observarlos, y la pederastía ya cuando se realiza la acción del abuso, del tocamiento. Esos son los pederastas. Sino que pues en el trajinar de estos trabajos ya se mezcló una cosa con la otra, entonces se le dice pedófilo, pederasta. De hecho, el pedófilo no hay delito si no consume pornografía, si no se le encuentra pornografía infantil, pero no es delito ser pedófilo, el delito es ser pederasta, ese es el delito. Pero bueno, está libre este señor. Y vamos a nuestra primera actividad. Esto tiene audio, ¿cierto? Podemos conectar el audio al… un micrófono, listo. Y esto va a ser una actividad que va a ser muy interesante, y voy a iniciar por algo que a nosotros nos están pasando. Bueno, y vuelvo y les digo, bueno, yo trabajé con Interpol, recogí mucha experiencia en estos temas, también fui analista de información criminal de la BK, Policía Secreta Alemana, de Scotland Yard, Policía del Reino Unido, de la Real Policía Española, de la Real Policía de Países Bajos. Me enfoqué mucho en todo este tema del análisis de la información criminal enfocada a información referente a niños, niñas y adolescentes víctimas del delito. Y así fuimos trabajando muchos temas muy interesantes. ¿Cómo hacer pausa acá? No te haga señal, entonces lo pones. ¿Ahí está el micrófono? ¿Dónde está el sonido? Espera, pon el micrófono y le quito la pausa para mirar. ¿Ahí escuchamos? No. No es acá. ¿Ahí se escucha? Listo, pone pausa y lo retrocedo. Listo. Vamos a nuestro primer tema, y algo que nos preocupa a nosotros bastante, y es el consumo de drogas. En el consumo de drogas, cuando una persona, cuando un niño, una niña, un adolescente, un joven se vincula al consumo de sustancias, lo hace propenso a diferentes situaciones como incursionar en actividades criminales, pero también puede llegar a ser víctimas de muchos delitos. Por eso nos preocupa bastante. Actualmente se han identificado en el Observatorio de Drogas 25 nuevas sustancias. Imagínense, 25 nuevas sustancias. La mayoría de ellas obviamente son sustancias sintéticas. Hoy en día los chicos meten de todo, hasta se aspiran el polvo de un extinguidor. Y hemos visto casos tan espeluznantes como meter también tranquilizante para caballos y otras diferentes situaciones que son que realmente hacen daño y afectan. Pero esto es una actividad bonita y que yo lo hago es por la experiencia que nosotros tenemos en hablar con muchos de los chicos, y quiero que nos concentremos un poco, dejemos las cosas que tenemos en nuestras piernas, dejémoslas en el piso, pero no quiero que tengan nada en sus manos tampoco. ¿Listo? Y les voy a contar una historia, y después de esa historia la vamos a analizar.
Es una historia que le puede pasar a cada uno de ustedes, inclusive el más chiquito que nos acompaña hoy, a cualquiera de nosotros. Y es una historia que tiene varios contenidos, desde el consumo de drogas hasta muchas otras situaciones, pero que nosotros casi que a diario la vivimos, o si no, alguien cercano a nosotros, o ya los que somos mayorcitos la hemos podido vivir en nuestra juventud, o le está pasando al hijo de alguien. Bien, empiezo. Cuando uno es joven, a uno le gusta el fútbol, le fascina el fútbol, le atrae el fútbol. Y uno jugaba micro, ¿no? Y jugaba uno micro, y cuando uno le iba bien, los aplausos. Pero tortura, cuando uno juega micro o juega fútbol, y quien lo va a ir a ver es la mamá. Porque entonces se comienza una serie de situaciones bastante complicadas, y es que cuando tú vas jugando y te sueltas una pelota, entonces ¿qué hace la mamá? Ricardo, corre atrás del balón. Y uno dice, oh Dios mío, y la que va corriendo atrás del balón es la mamá. Entonces la mamá va atrás, corre, el balón. Entonces uno se sorprende cuando el compañero le dice, ¿y ella es tu mamá? Y dice, no, yo no sé quién es, debe ser alguien que me conoce, pero yo no sé quién es. Y así pasa y va transcurriendo el tiempo, y uno se va volviendo más joven y se va volviendo aún más distante. Y cuando uno se va volviendo más distante, se va alejando de la familia y va soltando esos vínculos afectivos que uno tiene. Tanto así que uno comienza a tener acciones hasta un poco violentas con sus seres queridos. ¿No les ha pasado? Inconscientemente nosotros agredimos a quienes más nos quieren y nos alejamos de ellos. Y eso es lo más doloroso de esta historia. Y esta historia empieza cuando comenzamos a ser adolescentes y comenzamos a vivir una serie de situaciones propias de la juventud que nos da un poco de irresponsabilidad, una irresponsabilidad que nos lleva a agredir a otros cuando tratan de hablar y de dialogar con nosotros. Dime quién eres y te diré en qué andas. Recuerden esto, dime quién eres y te diré con quién andas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos relacionamos con personas que no debemos relacionarnos y tomamos decisiones que afectan no solamente mi vida, sino de los seres queridos. ¿Vamos hasta ahí? Ok. Llegamos a la adolescencia y comenzamos las rumbas, ¿no? A salir a rumbear, y nos enojamos con nuestros papás. Porque no nos dejan salir, porque ellos dicen, es peligroso que tú salgas. ¿Cuántas veces tu mamá te ha dicho, hey, no salgas? Hoy no, esta noche no, aguántate el otro fin de semana, o déjame y yo te llevo. Y tú, no mamá, qué oso. No, qué oso. Y entonces nos volvemos rebeldes, y es una rebeldía sin sentido que más tarde nos pasa la cuenta de cobro. ¿Por qué? Entonces nos escapamos y nos vamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos escapado a una rumba de los que estamos acá? Sin permiso, alzamos la mano. Sin permiso, ¿cuántos? Ok. Y nos escapamos, y lo hacemos una vez, y lo hacemos 2 veces, y 3, y 4, y 5, y se volvió reiterativo. Nos vivimos escapando a la rumba, o le decimos a los papás, papá, voy a hacer un trabajo, pero me voy a rumbear, y a tomar traguito, y después de la toma de traguito, se presentan otro tipo de situaciones como es el consumo de diferentes sustancias. Es más, quienes tratan de vincularlos a ustedes al consumo de droga son personas que quieren volverlos igual a ellos, y a veces te echan esa sustancia en las bebidas sin que tú te des cuenta, y así empieza el enganche. Y llegas a la casa tomado, ¿no? Llegas, un amigo te lleva en el carro o en el taxi, que te acompaña un amigo, y tú llegas y tu amigo ve al edificio y está la luz encendida del apartamento. Y tu amigo le dice, hey Ricardo, tu mamá te está esperando. Y yo, esta vieja. Y así pasa. Y subo yo al apartamento, abro la puerta
¿Y quién es la primera que te recibe? Inclusive con la cena guardada. Oye, Ricardo, ¿por qué no supe de ti en todo el día? Ay, mamá, no empiece. Pero Ricardo, no hemos hablado. Ay, mamá, por Dios, no moleste. ¿Y qué hago yo? Me retiro, me meto en mi habitación y ¡pum!, le cierro la puerta en la cara. Somos tan irresponsables que agredimos a esa persona que nos dio la vida y le cerramos la puerta en la cara. Ella nunca nos cerró el vientre para nosotros nacer y nosotros sí le cerramos la puerta en la cara. Y así pasa y seguimos hasta que pasa otro tipo de situaciones. Ya cuando uno crece, uno se olvida de sus papás y se aleja porque uno piensa que ya tiene su vida hecha. Y en uno de esos viajes que yo he tenido dictando conferencias y alejándome porque ni siquiera regalo una llamada, no le regalaba una llamada al ser que me dio la vida, porque me preocupaba más por mí, por mis cosas. Suena el teléfono, contesta un asistente y me dice: Ricardo, ¿tienes una llamada urgente? Y yo, sí, contesto la llamada. ¿Aló? Y dice: hola, hablas con tu hermana. Y yo, hola, ¿cómo vas? Me dice: mira, acaba de pasar algo. Y yo, ¿qué pasó? Acaba de pasar algo doloroso. Y yo, pero dime, ¿qué pasó? Dime una vez. ¿Qué pasó? Mamá acaba de morir. Usted no sabe lo que se siente. Queda uno frío, inmóvil. Yo salí corriendo, me fui corriendo, salí del hotel, comencé a mí no me importaba carros, no me importaba la avenida, no me importaba a quién tropezaba. Yo corrí y corrí y corrí. Y seguía y lloraba. Yo decía: esto no me puede pasar a mí. A mí no. Regresé a Bogotá. Llegué a la funeraria y me hago en la puerta. Y la veo a ella ahí, acostada. Y le digo: mamá, despierta. Despierta. Y no podía dar un paso, no podía avanzar. Le decía: despierta. Por favor, despierta. Ahora no. Di el primer paso, avancé. Y cuando yo avanzo y me acerco a ella que está ahí acostada, le dije: mamá, eres mi héroe. Mírame. Tú me hiciste. Ahora mira el trabajo que yo hago. Mírame. Eres mi héroe. Perdóname. No te hice caso. No acepté tus consejos. Y fui por la vida sin pensar en que tenía personas al lado que me querían y que me amaban. Mamá, despierta. Y simplemente no me respondió. Gracias. Permiso. Esto es una charla de reflexión y mi idea no era sacarles lágrimas, no era mi idea. Mi idea es el cómo nosotros rompemos el vínculo que nos puede salvar la vida a nosotros, el que nos puede hacer hombres y mujeres de bien, el que nos puede llevar por el camino que es. Eso es lo doloroso. Y cuando esto ocurre, somos propensos a diferentes situaciones: al abuso sexual, al consumo de sustancias, al volvernos agresores. Este es mi primer paso para hablar sobre el consumo de drogas.
Cuando nosotros rompemos todos esos vínculos con nuestros padres, caemos fácilmente en el mundo de la droga. Y cuando caemos en el mundo de la droga, retornar es difícil, no imposible, pero es muy difícil. Y perdemos mucho tiempo en nuestras vidas. ¿Qué la marihuana? La marihuana es, me decía un chico, doctor, la marihuana es natural, es paz y amor, es natural. Si es medicinal y cura a los enfermos, ¿por qué no nos la podemos meter? Y si nosotros tuviéramos la inteligencia de primero averiguar sobre lo que nos vamos a meter, muchos no caerían en este flagelo. La marihuana, el tema del paz y amor, simplemente fue un eslogan que se inventaron en los años que 60, más o menos, 60, fue un eslogan, simplemente. Entonces no está el paz y amor. Es decir, si la marihuana es natural y, no hace, y por ser natural no hace daño, entonces metámonos un frasquito de veneno de culebra, porque también es natural. Entonces no es cierto la idea que nos vende, la marihuana hace daño. Y yo les dejo para terminar este primer pedazo sobre el consumo de drogas, es que por Dios, miremos la cantidad de indigentes que hay en la calle, de habitantes de la calle. Miremos, nada más miremos la cantidad de habitantes de la calle. Y si usted se siente a hablar con ellos, usted va a hablar que cada 10, unos 4 o 5, no, yo estudié Derecho, no, yo estudié Lenguas, no, yo soy arquitecto, no, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y por qué droga empezaste? Por la marihuana, por la marihuana. Entonces, esa es mi reflexión. Y lo peor de la marihuana, que es la droga más peligrosa, para mí es la droga más peligrosa que hay, porque tú piensas, como hay muchos mitos, piensas que es natural y la sigues consumiendo y piensas que la puedes controlar, pero después la misma toxicidad de la marihuana genera que el cerebro comience a crear abstinencia y a solicitarte más y más el consumo, más y más el consumo, hasta después, lo peligroso de esta droga es que después saltas a drogas duras y ahí te quedas, totalmente. Ustedes saben ese cuento que dice, cuando uno ve a alguien que está consumiendo marihuana y me van a decir si es cierto o no, el vocablo que nosotros usamos normalmente es está chupado, ¿sí? Está flaco, se le acabaron las nalgas. Eso es lo que uno dice, usted los ve, flacos, ojerosos, así, esgarbados, idos. Y si la paz y amor es porque te pasma y te deja tirado, pues bendito, quiero guerra, porque así no es. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, ahora viene mi segundo knockout para ustedes. Sobre todo el volumen. La causa de la muerte obedece a una asfixia por sofocación. Sobre el volumen acá, por favor. Ahí alcanzamos a ver. Ahí, no, necesito que proyectemos acá. Sí, por favor. Apaguemos luces. Y mi segunda parte del knockout, esto lo que estoy haciendo son niñas y adolescentes. Se cree por los estudios que alrededor de la mitad fueron víctimas de homicidio. O sea, nos estamos matando. ¿Ustedes siguieron la visita del Papa? ¿La siguieron? ¿Qué es lo que uno pensaría que el Papa vino acá a Colombia? ¿Por qué objetivo? También. ¿Pero qué otro objetivo tenía, supuestamente? Por el proceso de paz. ¿Y ustedes saben cuáles fueron las palabras que más usó el Papa y que más los interlocutores, las personas que invitaron, hablaron con el Papa?
no fue el proceso de paz, no fue ni siquiera la reconciliación, fue el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, fue la explotación sexual. Hombre, a mí, yo era avergonzado. Yo decía, pero es impresionante que nosotros como sociedad colombiana, llega el Papa y sale a aflorar toda esta cantidad de delitos contra los niños. A donde usted iba, Villavicencio, Medellín, Cartagena, que explotó, y ya los mismos sacerdotes y las mismas ONG le dijeron, no sabemos qué hacer con la explotación sexual comercial, el turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. Y fue una visita que la siguió casi todo el mundo. O sea, ¿en qué nos convertimos nosotros? Esa es mi reflexión. Pero ahora, ¿qué hacer? Ya el daño está hecho. ¿Qué hacer? Y es volvernos entonces ciudadanos proactivos. Pero está... No, esto es un video. No está proyectando. Es que yo necesito que vean el video. Esa es la idea. ¿Alguien sabe manejar? Listo, el micrófono. Sonido, no está apagado. Sonido. Y además signos de violencia sexual sobre el menor. La causa de la muerte obedece a una... La manera de la muerte es una manera de muerte violenta, tipo homicidio. Listo. Es que hay mucha luz. ¿Listo? Listo. Maltrato infantil agudo y además signos de violencia sexual sobre el menor. La causa de la muerte obedece a una asfixia por sofocación. La manera de la muerte es una manera de muerte violenta tipo homicidio. Se hallaron signos de maltrato infantil agudo y además signos de violencia sexual sobre el menor. La causa de la muerte obedece a una asfixia por sofocación. La manera de la muerte es una manera de muerte violenta tipo homicidio. Se hallaron signos de maltrato infantil agudo y además signos de violencia sexual sobre el menor. $11.200 en lo que va corrido este año.
Cada 2 horas, una niña y un niño es abusado sexualmente. Cada 2 horas. Todos los días, 29 niños son maltratados, con agresiones físicas que los llevan a lesiones permanentes. Si estas cifras no nos conmueven a nosotros, es que nosotros tenemos alma de hierro. Y es aquí, como sé que en mi auditorio la mayoría son estudiantes de Derecho, es cuando nosotros debemos dedicarle tiempo de nuestra labor, como futuros abogados y como abogados, a defender la causa de los niños, niñas y adolescentes. Yo sé que el rector de la institución está a favor de la defensa de las niñas y de los adolescentes, porque yo he visto muchas de sus conferencias. Es cruel cuando llega un niño o una niña y uno lo tiene que atender que ha sido víctima de abuso. Es cruel. Y más, cuando ese ser querido, que era el papá o el padrastro, abusaba de ellos. Entonces, este es simplemente, y no es que quiera ser el dramático, pero es que pongo inclusive la música, porque es que esta es la música que estamos escuchando cada hora aquí en el país, por la muerte de un niño o una niña. Cada hora. Cada hora. Y es cruel. El último caso que salió a la luz pública, porque hay casos que salen a la luz pública y otros no, fue el del niño Miguel Ángel, en Medellín. Un chiquitico que el padrastro lo lastimó, lo agredió, lo abusó, con complicidad de la mamá, que es lo más cruel. Es lo más cruel. Cuando la mamá hace, y uno llegaba a pensar que todo estaba visto en esta vida en temas de abuso sexual, pero uno estaba viendo que hay un actor importante en el abuso sexual a los niños, más cuando la pareja es un padrastro, y es la complicidad de la mamá. La mamá facilita por mantener a ese hombre que ella supuestamente ama a su lado y no dejarlo ir, permite el abuso a sus hijas y a sus hijos por parte de ese padrastro. Es cruel. Solamente la semana pasada recibimos el caso de una tía que abusaba de su sobrino de 13 años. Y uno pudiera pensar, a la voz de lo popular, vayamos colocando la presentación por favor, de la voz del pueblo como tal, y dice, no, pero es que antes la tía le estaba haciendo un favor al niño. Es lo que se podría llegar a pensar, y algunos de acá de pronto hasta tienen el atrevimiento durante esta charla de pensar, no, pero qué rico que la tía uno lo abuse. Que somos tan descarados que llegamos hasta ese punto. Y resulta que no, que un abuso sexual es un abuso sexual, y el daño que se le hace a ese niño y a esa niña es de por vida. Ustedes le preguntan a una mujer adulta de 70, 75, 80 años, ¿qué es lo más atroz que recuerda que le haya pasado en su vida? Y si ha sido víctima de abuso sexual en su niñez, se lo describe al pie de la letra. Te puede decir la hora, el día, cómo fueron, quién fue, cómo estaba vestida, todo, porque es que el abuso sexual marca la vida de los seres humanos. Y se sorprenden de esto. El abuso sexual y el bullying dejan marcas de por vida. El bullying, y nosotros que nos dedicamos en la vida de hacer la vida imposible a nuestro compañero o a nuestra compañera. El bullying, los daños que reciben las víctimas de bullying son equiparables al abuso sexual. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes eso? Así es que antes de nosotros agredir a un compañero, hablar mal de un compañero, armar calumnias de alguien, a publicarlo en redes sociales, sepan que ustedes están haciéndole un daño de por vida a un ser humano. De por vida. Bien, pasemos por favor. Pasemos. Listo, ok, ahí. Veamos este caso. Un papá joven con su hija. Ojalá todos los papás pudieran estar así con sus hijas, tomarse fotos, tomarse selfie y demostrarle el cariño que uno siente a sus hijos, ¿cierto? Sería lo ideal. Pasemos.
Este es el papá con el niño Miguel Ángel, el padrastro. Este es el papá. Ustedes los ven igual, una familia común y corriente. Sigamos. Aquí lo ve al niño Miguel Ángel con su familia, con su mamá, con su papá, sonriente. El niño también está sonriente. Pasemos, por favor. Sigamos. Ok, en el primer caso donde se mostraba el papá y a la niña, leamos esto, por favor, léelo. Considero que como padre de una hija adolescente tengo todo el derecho de decidir cómo, cuándo y con quién será su primera vez. Por lo tanto, he decidido ser yo quien tenga el honor de convertirla en mujercita, en lugar de que sea un patán que la use y la deje. Mejor su padre, que la amará por siempre. Además, lo que sea de cada quien, esta hermosa mi cría. Esto también pasa sobre todo en poblaciones, en regiones, en veredas, donde los padres se creen con la autoridad de ser el primero a nivel sexual en la vida de sus hijas. Y por eso nosotros vemos en el campo a muchas niñas que están embarazadas y que el papá de ese bebé es su papá. Y se ve con bastante frecuencia. Pero aún así, esto es Medellín. Esto ocurrió en Medellín también, este caso. Y este caso desde la llegada del Papa, porque inclusive el sujeto subió una fotografía de él, una selfie con el Papa. Y ahí está, miren. Es cruel. Es cruel. Y a mí me gusta siempre en todas las charlas mostrarles las cosas reales, porque si yo me pongo a hablar y a hablar, ustedes piensan de que eso no existe, que eso hace parte de la imaginación. Y cuando ustedes se convierten, ustedes son abogados, ¿cierto? Abogados, los señores son abogados. Cuando uno comienza a recibir esos expedientes de abuso sexual, uno se aterra de hasta dónde ha llegado el ser humano. Se aterra uno totalmente por toda esta cantidad de casos. Sigamos, por favor. Este es otro caso de abuso sexual. No alcanzo a leer, por favor, ¿tú puedes leer? Buen inicio de semana a todos. Creo que hoy alguien no irá al colegio. Jaja. Ok. Este es un pedófilo al que nosotros le venimos haciendo seguimiento ya desde un rato. Y entonces aquí no se alcanza a ver, pero aquí está la mano de él sosteniendo las piernas de un chico de 9 años. Y escribe eso, alguien no irá al colegio hoy. Entonces ya se suponen ustedes qué es. Y esto pasa. Y esto nosotros vemos de que es un sujeto que contactó a este chico a través de las redes sociales. Y le dijo que lo pasaba a recoger para llevarlo a jugar Xbox. Y el chico, pues, todo emocionado, no entró al colegio y se fue con este sujeto. Así pasa, esta es la vida real. Sigamos. Y acá, siguiendo el mismo seguimiento a este sujeto, solamente miramos, el sujeto está allá, todo su perfil de Facebook es tan descarado que lo tiene en su perfil de Facebook, ¿ok? Y se toma las fotos con los chicos, con sus víctimas. Son niños, como ustedes ven, son niños. Ya, miren nada más este chiquito, le ponemos alrededor de unos 5, 6 años de edad. Y está en un barrio de Bogotá. Está en un barrio de Bogotá. Es que nosotros pensamos, reaccionemos. El abuso sexual está al lado de nosotros, en el vecino, pero también puede estar al interior de nuestra casa. Y resulta que no, puede que el abusador no esté en la casa, pero sí la víctima, nuestros hijos, porque fue al colegio y un docente abusó de la niña o del niño, o porque salió al parque y ahí fue accedido. Y créame que las víctimas no van enseguida a contarle a su papá, abusaron de mí. No, el abuso sexual causa tanto daño y tanto temor que las víctimas pasan mucho tiempo, inclusive nunca lo cuentan. Y cuando lo cuentan es porque la situación ya ha llegado a situaciones aún más problemáticas. Pasemos, por favor. Bien, ya vimos las cifras. De 2017, de enero a agosto, 7.100 casos de maltrato infantil. De esos, 5.030 casos de maltrato por negligencia. Yo quiero hacer hincapié en esto que va mucho a la pregunta que tú hiciste. A veces los padres se ven inmersos en esto, en maltrato por negligencia. Y en maltrato por negligencia, esta figura que está en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
es cuando los padres descuidan a sus hijos y por ese descuido se generan situaciones que comprometen la vida del menor o la integridad física o psicológica del menor. Entonces esto es la parte de maltrato por negligencia. Cuando ustedes ven a un niño de 3, 4 años que el papá está en un centro comercial y los papás lo dejan que suban las escaleras eléctricas y jueguen las escaleras eléctricas y el papá está acá, cuando le pasa algo a ese niño, no es que el centro comercial debió haber puesto unas barandas acá, no, es responsabilidad del papá y le cabe esta figura, maltrato por negligencia, y tiene sanciones hasta la pérdida de la custodia del menor. El otro, 1653 casos de maltrato físico. Llegamos hasta la tortura. He visto casos donde inclusive la mamá, para castigar a sus hijos, lo muerden y le arrancan el pedazo. Hasta allá hemos llegado. Tenemos casos aquí en Colombia, se ve frecuentemente casos donde para castigar al hijo se le quema con una cuchara. ¿Ustedes han escuchado eso? La cuchara caliente. Y cuando nosotros sabemos de que esa mamá tiene problemas mentales graves, agudos, psicopatías, es cuando coge esa cuchara y le quema la boca o alguna parte de su cara. Cuando hay una acción para agredir a un otro ser humano, sea un niño, niña, adolescente o mujer, y si lo que primero se ataca es la cara, es porque se quiere hacer un daño permanente. Nosotros lo que primero hacemos es cuando hago así, espabilas, ¿cierto? O te hago así, no espabilaste, ¿bien? Cuando se hace así, la primera reacción es espabilar, obviamente porque uno protege su cara. Mujeres y hombres, porque esta es la primera imagen que nosotros damos al mundo. Entonces nosotros siempre la cuidamos, y cuando sucede este tipo de situaciones, agredimos a un ser humano, a su cara, obviamente lo que pretendemos dejarlo no solamente es una marca física permanente, sino también psicológica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Pasemos, por favor. Pasemos. La explotación sexual comercial. Sí, señor. Lesiones personales, pero hay un agravante. ¿Cuál es? Cuando se comete contra un niño, niña y adolescente son agravantes. Sí, pero se tipifica las lesiones personales. Ojalá pudiéramos tener nosotros una legislación aparte que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes, pero también estoy de acuerdo con que no podemos llenar el Código Penal con, ya tenemos uno, pero lo que tenemos que hacer es aplicar la ley como es. Por ejemplo, aquí vale la pena el debate. ¿Estás de acuerdo con la cadena perpetua para abusadores sexuales de niños? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque debemos respetar los derechos humanos. Bueno, ya dice que deben respetar los derechos humanos. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Siempre ha sido mala? No todos, perdone, hay que hacer la salvedad. Perdone, porque yo conozco también muchos juristas que son muy respetables y aplican la legislación tal como es. Ok, es válido. Señor. Por temas mediáticos y demás. O sea, es que se está buscando la sanción en vez de la porque es que el castigo, sí, por el tiempo yo compro y me quedo encerrado por salvar lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y eso no está sirviendo para nada. Ok. Dime. Que realmente, o sea, no se está aplicando como tal, digamos, en el sistema penal actual, no se está aplicando la verdadera función de la pena, que es la resocialización. ¿Qué va a hacer un tipo con una cadena perpetua metido? Convirtiéndose más y más, llenándose de más poder, y no puede salir, pero pues se le van a dar tantos beneficios que hay actualmente. Ok, dime. Digamos que las investigadoras, los estudios que se han hecho, ¿esas personas se pueden resocializar? ¿O cuál es el porcentaje de que la resocialización? Bien, en otros países hay pabellones especializados en atención de los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, con personal especializado para atender este tipo de casos y de problemáticas.
y es una atención que es permanente, es continua, el trabajo en salud mental con ellos. Y se les da obviamente también las garantías para poder salir y a una vez cumpla la pena. Inclusive pasan primero a unos comités donde se evalúa si ha tenido progreso en la rehabilitación, pero bueno, no se aplica obviamente acá. Acá no hay ni los expertos que trabajen el tema de la resocialización de abusadores sexuales, de niños, niñas, adolescentes, ni se les hace el seguimiento una vez cumplan la pena. De hecho, como les dije, más del 90% de los abusadores sexuales son reincidentes una vez cumplen la pena. O sea, es muy alta la tasa. Pero tú me decías que sí estabas de acuerdo. ¿Por qué? Sí, pues precisamente por eso, que los abusadores tienden a seguir abusando a los niños. Entonces no se puede esperar de que se resocialice, entre comillas, y además porque pues yo creo que a los niños siempre hay que creerles. Entonces, si un niño me está diciendo que está siendo abusado por X persona, pues, ¿qué más prueba? O sea, no, bueno. Ahí entonces hacemos un paréntesis, porque el debate es muy interesante, pero le voy a agregar estas píldoras para que ustedes se vayan formando su idea. Es válido quienes piensan a favor de la cadena perpetua y es válido los que piensan que no, ¿cierto? Porque esto se trata de debate. Esa es la idea. Ahora bien, no hay resocialización, no hay tratamiento para los pedófilos y para los pederastas al interior de los establecimientos carcelarios, eso ya lo sabemos. Hay beneficios judiciales, supuestamente no debería haber, pero por el tema de descongestión del sistema carcelario, etcétera, etcétera, se les da salida a algunos de ellos para que su proceso lo lleve desde la casa, ¿sí? Todo este tema. Listo, pero usted sabe que si nos remitimos entonces a la casa, no hay control del IMPEC en la casa. Entonces salen perfectamente qué es lo que ha hecho Alejandro Matamoros, que nuestros investigadores lo han seguido a parques, tiene acceso a internet. Cuando un pedófilo en modalidad de grooming o usa las redes sociales o usa el internet para agredir sexualmente a un menor de edad, se les quita automáticamente toda la posibilidad de tener contacto con redes sociales, con internet, con todo. Eso no sucede acá. ¿Listo? Entonces empezamos por ese lado. Lo otro, sí, tenemos fallas en el sistema de investigación. Y entonces, si nosotros aprobamos la cadena perpetua, también tenemos que empezar a exigirle a la rama judicial que sus investigadores tengan la capacidad para la redundancia, investigar. Eso es importante, porque sí, como estamos en este momento de tanta polarización, cualquiera puede usar esta figura para poder meter a la cárcel a su contrincante, inventándole un caso por abuso sexual y queda pagando un tema de cadena perpetua. No sé si me pueden decir, pero el nivel de personas inocentes en la cárcel también es bastante alto. Es bastante alto. Y falla también desde la parte de investigación policial, cuando por el afán de dar positivos se captura a personas inocentes. Entonces eso también, y obvio, llega una parte de cadena perpetua y eso. Si usted me pregunta a mí si creo en la cadena perpetua o no, yo sí creo. Yo sí creo en la cadena perpetua. Y yo creo porque si pasamos tantos años, ya te doy la palabra, si pasamos tantos años con unas penas que llegamos hasta que en abuso sexual, 50, 60 años creo que es, 60 años, ok, hasta 60 años, y no se ha aplicado ninguna pena en 60 años a un abusador inclusive de 10, 15, 30, 40, ni siquiera a Garavito, se le aplica una pena de 60 años. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿O ustedes creen que Garavito encontró al Señor? Y va a salir y se va a dar golpes de pecho y va a leer la Biblia. Sí va a leer la Biblia, obviamente, porque casi siempre en todos los países cuando esto ocurre y cuando si un pedófilo habla de reconversión, resulta que esto lo usa como una fachada para también poder atraer niños, niñas y adolescentes y abusarlos. Y ante la sociedad tener una fachada esta. Señor. Porque eso primero que todo tenemos que aprobarlo cuando tengamos una efectividad en nuestro sistema penal en este país. Porque en este caso
actúa un factor que es primordial, que es la impunidad. Me he puesto a pensar y me he hecho una pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Un inocente en la cárcel o 100 culpables en la calle? Bueno, es interesante la reflexión. Porque lo que actúa es la impunidad aquí en este sistema. Entonces, hay un número alto de delincuentes en la calle y lo que pasa es que el Estado te lleva a seguimiento y ya tiene la... Pero mi reflexión ahorita es, ¿no es tan importante una vida a la de 100 también? La vida Una vida también es importante, y si es de un inocente, aún más. Entonces también es de reflexión, ¿no? Ahora, y qué bien que nos estamos motivando por eso, pero les voy a agregar otra píldora para que aumentemos la discusión. Y si aplicamos las inyecciones o el tratamiento, ¿cómo? La castración química, y si la aplicamos, ¿qué piensan? Dime, ¿tú crees que funcionaría la castración química? ¿Por qué? Bingo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, según los estudios que hay a nivel internacional con castración química la satisfacción no nace de acá, nace de acá. Exactamente. Naces de acá, señor. Pero es que nosotros tenemos que partir de un punto. Señor. A nosotros querer aprobar una pena de muerte acá en Colombia, nosotros que tenemos que comenzar a salirnos de unos tratados internacionales de los derechos humanos. Retroceder. Entonces, ese es el punto que nosotros a veces decimos, sí a la pena de muerte. A ver, hay congresistas que todavía estando allá, que son supuestamente los padres de la patria, y caen en la ignorancia de decir, yo quiero la pena de muerte, pero es que no vemos las consecuencias que eso nos acarrearía a un país como Colombia. No, y si eso viene de allá es protagonismo para cuestión electoral, eso es así. No, mira, yo no creo en la pena de muerte, no soy yo quien deba decidir sobre la vida de un ser humano, así haya cometido un error grandísimo, así haya violado a 1000 niños, no soy yo para decidir sobre la vida. Bueno, ahí vamos, dime. Claro, entonces nosotros lo que tenemos que hacer son comenzar a trabajar en investigación criminal, en penas que se apliquen, porque es más, yo te estoy diciendo acá, yo creo en la cadena perpetua, pero ojo, si nosotros aplicáramos la ley tal y como está, donde los victimarios no reciben ningún tipo de beneficios judiciales, 60 años son justos, si se aplica y haya también tratamiento, son justos, y después seguimiento una vez cumpla la pena, pero sin ningún tipo de beneficio, ni por estudio, ni por... No, se cumpla tal y como dice la ley. No pasa, por eso yo te lo estoy diciendo. ¿Quién tiene hijos acá? Que tienen hijos, ¿tienes hijos? Listo. Tú, ¿cuántos años tiene tu hijo? Hijo, ¿cuántos años tienes? 6 años. Un día llegas a tu casa y te enteras que tu hijo ha sido abusado por el vecino, un sujeto de 45 años, que aparte del abuso, lo torturó. ¿Qué quieres? ¿60 años con posibilidades de beneficios o la cadena perpetua? Y es que si así lo vamos a preguntar a quien tiene hijos, por ejemplo tú, te va a pasar algo con un hijo tuyo, ¿no querías la máxima pena? Esa es otra posibilidad. ¿Cómo? Sí. Ok. Doctor, pero sí. Nosotros debemos de partir del punto de comenzar a concientizar a las personas desde el Instituto Comercial de Bienestar Familiar. ¿Por qué? Porque es que a veces llegan los niños, las personas a denunciar, y la tramitología que hay en esos centros son tan extenuantes que las personas dejan de denunciar por eso mismo, porque le dicen, traiga a su niño. Hay un centro que se llama, señores estudiantes de Derecho, hay un centro que se llama, para la atención de las víctimas de abuso sexual, sobre todo de niños, niñas, CAIBA, los CAIBA, que supuestamente
ahí está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está Psicología Forense, para la atención física, está todo esto. Pero yo les voy a ser sincero, y es una crítica que yo lo hago, y es más, una crítica que es reciente. Cuando a mí me llegan los casos de abuso sexual, me llaman los padres, mi hija o mi hijo ha sido abusado sexualmente. Digo, listo, camine, alistémonos y vamos a hacer todo el trámite y la denuncia y eso. Yo he recorrido hasta 10 instituciones de extremo a extremo de Bogotá para que puedan atender un caso. Y ojo, siempre la situación es contar la historia en todos los lugares a donde vaya. Entonces tenemos a la niña, cada víctima, y entonces, ¿y cómo fue? Y te bajó los pantaloncitos, ¿y qué te hicieron? ¿Pero por dónde fue? Y es que ni siquiera son técnicas, ni siquiera la entrevista es técnica. Es la entrevistas más burdas que se pueden hacer, porque la entrevista la empieza a hacer desde el vigilante hasta la secretaria. ¡Qué horror! Y eso pasa, y tenemos CAIBA. ¿Y saben ustedes cuántas condenas efectivas hay por casos de abuso sexual en el país? ¿El porcentaje? Solo el 1% llega a condenas efectivas. Condenas efectivas, el 1%. Ahí es cuando uno dice, hey, ¿qué está pasando? Yo por lo menos les puedo decir algo, conozco el trabajo de la policía. Y nosotros tenemos un convenio con ellos donde nos llegan a nosotros los casos. Nosotros tenemos un equipo de investigadores que son retirados de la policía, del GAS, del Interpol, que son especializados en estos temas. Nosotros llegan los casos, nuestro equipo investiga, analiza el caso, individualiza, y para evitarnos que la policía después, lleguen casos falsos y se ocupen y les hagan perder tiempo a ellos, nosotros preferimos desde acá comenzar a investigar. Y una vez tenemos consolidado toda la información, se la pasamos a la policía para que ellos realicen todo. Nosotros no somos policía judicial, pero podemos tener facultades de investigadores privados. Y nosotros somos una herramienta también. Entonces nosotros hacemos pasar esa información que es verificada, se la pasamos a la policía para que ellos se encarguen de la judicialización y de la ampliación y verificación de los datos también. Pero ya le estamos ahorrando una cantidad de tiempo por si de pronto la denuncia es falsa o no es falsa. Y entonces ahí comienza todo el proceso. Yo sé que la Policía Nacional tiene equipo, tecnología de punta para realizar este tipo de investigaciones. Esto no era como antes. A mí antes me tocó las duras y las maduras para investigar estos casos, porque yo no tenía internet. Y a mí sí me tocaba era ir y esperar a que Registraduría me diera la tarjeta de cada actividad, y eso se demoraba 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Después ir a otra parte y preguntar, bueno, en fin. Y así un caso podía durar 2 años, 3 años, para poder determinar la responsabilidad de un victimario. Pero ahora no, ahora todo es más rápido y la policía sí. Ahora el problema es, mis estimados estudiantes de Derecho, la responsabilidad que ustedes tienen, si ustedes ingresan a la rama judicial, es de ser personas proactivas. Proactivas. No limitarse. Yo conozco muchos fiscales que dan la vida por sus casos y se meten, estudian, analizan, se van a la biblioteca, los conozco. Y si no saben de algo, preguntan y llaman, mire, me está pasando esto, tengo este caso, esta persona, este agresor procede de esta y esta forma. Es más, la Fiscalía y la Policía tienen equipos de análisis de perfiles criminales, doctora, donde son equipos especializados en estos temas y donde los fiscales pueden recurrir y solicitar información, pero no lo hacemos, y los equipos de análisis de perfiles criminales seguimos siendo los mismos rezagados de siempre, haciendo estudios políticos para la entidad, pero no investigaciones de alto nivel que podamos ayudar a dar con la captura y darle responsabilidad al victimario como tal. Entonces la castración química no funciona. Entonces veníamos al tema este que te decía, que el impulso del abusador sexual no radica acá, radica acá. ¿Ok? Y estudios han mostrado cómo hay reincidencia, y esos que ya no se les, y voy a hablar en el lenguaje más coloquial posible para que ustedes entiendan, cuando ya no se les para, entonces lo que usan, pueden usar un palo, una botella para acceder a su víctima, y sienten el mismo placer, porque trasladan el imaginario del falo a una herramienta, y causa aún más daños. ¿Ok? Y como no puede sentir 100% satisfacción,
obviamente la acción violenta es aún más fuerte. ¿Ok? Entonces tampoco la castración química es valedera. Pero sí, hay unos pedófilos en Estados Unidos y en Europa que recurren a psiquiatría, a sus psiquiatras, para que les recete medicamentos para la castración química. Ellos mismos la solicitan y lo hacen. Cuando eso se solicita, uno sabe que es posible que ellos puedan tener bajo control su instinto. ¿Listo? Bueno, piénsenlo, ahí les dejo la tarea, que es muy interesante de analizar. Yo sé que el rector acá está a favor de la cadena perpetua, si no estoy mal. Creo que he escuchado algunos comentarios de él, y yo también estoy a favor, porque es que lo que se vive y el ejemplo que te puse es cruel. Es cruel lo que le pasó a una víctima. Pero si no tenemos investigación criminal, va a haber impunidad y vamos a meter a la cárcel a personas inocentes. ¿Listo? Y a los niños hay que creerles, obvio. A los niños cuando hablen de abuso sexual hay que creerles. Pero que también viene la otra parte, que es la investigación criminal para establecer cómo fue ese abuso sexual y si fue o no fue el abuso sexual. De pronto, y establecerlo, porque cuando el niño habla de abuso sexual es que lo hay, pero entonces establecer cómo fue ese abuso sexual. Y me decían por acá, el abuso sexual no solamente es penetración, el abuso sexual también son tocamientos y son insinuaciones. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta y es una falla en la que están cayendo muchos fiscales y jueces, que incluso dicen, si no hay penetración, no hay baños. Y eso es mentira. Un tocamiento, o ¿qué te pasaría si tú vas en Transmilenio y pasa alguien y te... Disculpa que sea gráfico, pero es así la situación. ¿Qué harías? Te sentarías afectada. Y vas a llegar y te vas a sentir ¿cómo? Cuando sales del Transmilenio, llegas a tu casa. Por lo menos vas a tener el recuerdo por un buen tiempo. ¿Cierto? Así es, y fue un tocamiento, fue un roce. También afecta. Listo, explotación sexual comercial, bueno, yo creo que avancemos. Bueno, en cuanto a la pornografía infantil, esto se ve mucho en redes sociales. Nosotros hemos identificado más de 1.556 y pareciera que es una foto inofensiva, pero este tipo de fotos alimenta la mente criminal de un pedófilo. Entonces también el subir las fotografías de nuestros hijos a las redes sociales también están sujetas a un riesgo. Es más, las fotos que ustedes se puedan tomar, las fotos que ustedes se toman con su celular y las suben a una red social, yo le puedo decir en 5 minutos en dónde se tomaron la foto, a qué horas, qué día. Se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque las fotografías tienen metadatos. Es decir, cuando ustedes tienen activado el GPS, que casi todos acá tenemos activados el GPS para poder navegar en nuestras redes sociales, y tomamos esa fotografía, queda impreso toda la información de dónde está, qué horas, qué día, y es más, con qué persona estuvo, porque también por identificación facial te rastrea a la persona y te incluye en la información de la fotografía. Así es como lo hacen los pedófilos. Entonces los chicos se toman fotografías en el colegio, las suben a sus redes sociales, y un pedófilo la puede ver, la descarga y saca la información de a qué colegio va el chico. Y después comienza a rastrear sus redes sociales y ingresa en modalidad de grooming a sus redes sociales. Estamos expuestos, el internet nos vuelve totalmente expuestos. De hecho, hoy en día es fácil, por ejemplo, el mejor celular que uno pueda tener en la vida, ¿cuál? El Nokia 1100. Es el mejor celular que uno puede tener en la vida, porque hoy en día yo le puedo activar a usted su celular, le puedo activar el micrófono a su celular y escuchar su conversación. Hoy en día yo le puedo activar la cámara de su celular o de su PC y ver qué es lo que usted está haciendo. Y eso lo están usando ahorita las agencias de inteligencia. Y las agencias como por ejemplo privadas como la de este señor que, bueno, ahorita tienen rollo a un partido político que lo vinculan con un hacker. Ellos hacían ese tipo de actividades, este hacker hacía ese tipo de actividades. Activaba la cámara
del computadores o del celular, o activaba los micrófonos para poder obtener información. Es fácil de hacerlo, por eso siempre desconecten GPS, desconecten el micrófono cuando vayan a entrar a una reunión, o mejor, dejen el celular en la casa. Así es, y usen un Nokia 1100. Por eso es que los niños, si nosotros nos volvemos vulnerables como adultos, peor son los niños. Los niños son aún más vulnerables. De cada 5 niños, 3 tienen información, algún tipo de información real en sus redes sociales, que son captadas por los abusadores sexuales de niños. 3, colegio, celular, fotografías de la familia. Eso es para prestar atención. Pasemos. Bullying escolar y universitario. ¿Cuánto tiempo tengo? Graba esta actividad, por favor.